Bueno, hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Supermates. Y aquí tenemos a una invitada que estoy chocha de tenerla feliz, Male Provenzal, de Córdoba, y va a venir a contarnos un montón sobre esa experiencia, sobre ella y aprender muchísimo de ella. Así que bienvenida, Male, y contanos un poco quién es Male. Bueno, Angie, muchas gracias y gracias a todos de Working Mates por la invitación. Me parece muy copado lo que están haciendo y más este espacio. Así que nada, también chocha, yo también. Contar un poco de mí. Yo soy ingeniero industrial, pero no ejerzo. Me metí en el mundo emprendedor como primeras experiencias laborales. Tuve un par de emprendimientos analógicos y digitales y después estuve 6 años en una incubadora de emprendimientos que quizás conocen que se llama Incutex y ahí hice una super carrera, conocí una banda de emprendedores de toda América Latina, me conecté con el ecosistema regional, de hecho con unos colegas armamos la red de incubadoras de Latinoamérica, hemos hecho encuentros en México, en Chile, en Guatemala, en Argentina y demás. También estuve con todo lo que es levantamiento de capital para invertir en startups. Sigo involucrada en fondos y demás como asesora o como miembro. Y hace unos 3 4 años, con una maestría de por medio en Londres, me estoy dedicando a la consultoría de empresas, ONGs y también muchos gobiernos en temas de transformación digital Wow. y aplicación de metodologías ágiles. Está buenísimo que los gobiernos de Latinoamérica estén súper preocupados de cómo hacer para apoyar a las empresas para que adopten más tecnología. A ver, las startups la tienen abajo el brazo, ¿no? Pero ¿y el resto de las empresas, qué onda? Así que bueno, muy, muy enfocada en eso y bueno, con ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Buenísimo. Bueno, igual quiero volver para atrás lo que dijiste porque me llama mucho la atención que, bueno, de ingeniería que hayas estudiado, te metiste de lleno en el ecosistema emprendedor. Entonces, si nos querés contar cómo fue, digamos, eso que se te prendió la lucecita y decir, che, esto me copa, esto me gusta, ¿qué fue lo que despertó este hambre de emprender o de meterte en el ecosistema emprendedor desde el lado de incubadora, que también es un lado súper, súper interesante? Yo desde muy chica, el primer recuerdo que tengo a los 15 16 años, que ya empezaba a entrarte como esa preocupación de qué voy a estudiar y qué voy a hacer, me planteé de que sí o sí quería hacer algo que me apasionara, ¿no? Estaba muy en esa época el chip de hacer algo que te apasione también, como mandato. Y bueno, me decidí a buscarlo, no lo encontré en la ingeniería, por supuesto, lamentablemente, todo bien con los ingenieros, pero no es lo mío. Y estando en esa carrera que sí me abrió muchas puertas, sí me abrió la cabeza, sí es una carrera enfocada a la producción, los negocios y demás, en Córdoba estaba surgiendo el ecosistema emprendedor y esas serendipias de la vida donde te invitan a una charla y un evento y te vas empapando. Pero la primera vez que escuché a un emprendedor hablar, creo que fue a Juanca Santiago, que es uno de los cofundadores de Incutex, y era muy gracioso porque Juanca venía a Estados Unidos, hablaba mitad en inglés, mitad en español, y nada, me apasionó ver esa capacidad de que se te ocurra una idea y poder hacerla realidad, ¿no? Me pareció alucinante y me encantó la energía que la gente que se dedicaba a eso tenía, y me atrajo muchísimo. Y ahí es cuando empecé a meterme, ¿no? Que es algo que yo siempre aconsejo a todo el mundo. Cuando te interesa un tema, primero celebra que te interesa algo, porque hay tanta gente Obvio, adormecida, sin cien pasiones, por sin ciento. intereses. Es como, ¿te interesa algo? ¿Qué importa qué es ese algo? Andá, metete y sé cara dura. Yo sé que hay mucha gente tímida, introvertida, pero ser cara dura es la herramienta gratis y más fácil para meterte en un mundillo. Y así empecé, tocando puertas, metiéndome a eventos, hablando con gente. No me conocía a nadie en Córdoba, porque yo soy de Río Cuarto. Y bueno, tuve esas oportunidades, empecé emprendimientos por mi cuenta, que no entendía nada, igual los estaba haciendo. Y ahí es cuando entré a esta incubadora que me terminó de abrir la cabeza y el mundo, literal. Y en esta incubadora que contás, seguramente, bueno, estuviste con muchísimos emprendedores en un estadio temprano. ¿Es
se dice por ahí, y yo soy consciente y fui parte de eso, que muchas veces en un estadio temprano de una startup se elige más al emprendedor que a la idea misma, como que más allá de la idea es súper importante tener esa fuerza y empujar para adelante, porque bueno, ideas hay miles, ¿no? Sino más bien es quién las lleva a cabo y quién está listo para enfrentar el camino de emprender, porque es un camino que no es nada sencillo y es salir un poco de esta zona de confort. ¿Cómo lo viste vos en los emprendedores, en esta incubadora? Eh, y en qué época fue? ¿Fue antes de la pandemia? ¿Fue hace mucho tiempo? Contanos así en tiempos, porque obviamente también cambió un montón todo el mundo emprendedor pre-pandemia y post-pandemia. Totalmente, Angie, y dicen la tecla con este tema tan importante, sobre todo desde el ojo crítico de un inversor, ¿no? Y bueno, también de una incubadora, por supuesto, porque pone recursos para ayudar a un emprendimiento, pero el equipo emprendedor es lo más importante. ¿Y qué tiene que buscar alguien que analice emprendimientos y qué tiene que verse internamente una persona que diga, bueno, yo quiero emprender? Primero que todo, enamorarse de un problema, no de la solución. Lo primero que pasa cuando emprendes es, uy, qué buena app para tal cosa. Sí, buenísimo. De ahí surge la inspiración. Pero volvete unos pasos atrás y entender cuál es el verdadero problema. Y si ese problema te encanta, metele. El chiste que siempre había entre los emprendedores de Incutex era, bueno, de qué estaba enamorado cada emprendedor, ¿no? Y uno era, bueno, de las monjas, porque trabajaba tenía una startup de software para colegios, más que todo católicos. Después Mira, otro de, no sé, las cooperativas, otro de la gente que hacía gimnasia, o sea, como que enamorarte de tu tema y de las personas y la problemática que tienen, porque va por ahí. La solución va a evolucionar y va a cambiar, pero lo que siempre tenés que estar estudiando es ese problema, ¿no? Y el segundo punto es que te guste resolver quilombos, o sea, resolver esos problemas, que en realidad tu habilidad, sobre todo si vas a ser CEO, COO o CTO, es como que estás apagando incendios o estás descifrando acertijos todo el tiempo. Y tu trabajo es eso, ser la persona que va y resuelve las cosas. Entonces, lo vas a estar haciendo siempre, sea buscar capital, sea contratar equipos, sea validar un modelo de negocios. Si a vos no te gusta eso y te gusta, no sé, investigar o te gusta solamente comunicar, hay un gran componente en ser emprendedor o emprendedora que es estar resolviendo cosas todo el tiempo. Y la tercera pata, diría yo, que de la mano de la pasión y el empuje de todo equipo emprendedor, tiene que estar la coachabilidad. O sea, que tenés que ser tan necio, pero no tanto, como para que te permeen los consejos de tus pares, de tus inversores y de lo que te dice el mercado en general. Entonces, tener esa capacidad, tenés que ser lo suficientemente testarudo como para meterle a fondo y con la convicción de que va a salir, pero saber escuchar. sí, porque está lleno de Eh, nos en el mundo y tienen que saber cómo salir de ese no y que no hundirte, porque la verdad es que, bueno, en una primera etapa es como, bueno, todo el mundo te dice, estás loco, lo que estás pensando no va a servir, no va a funcionar. Entonces es clave eso que comentabas de la impermeabilidad, porque, bueno, hay que seguir adelante, o sea. Tal cual, tal cual. Yo digo que la mayoría de los emprendimientos fracasan porque se cansan los founders o se quedan sin plata, porque el que gana es el que persevera, ¿no? A veces te lleva más tiempo o menos tiempo destrabar o darle la tecla a un modelo de negocios, pero se puede. Y lo que vos me preguntabas de cómo han cambiado los tiempos, yo entré en esta incubadora en el año 2014 y qué cambió, sobre todo en el escenario de las startups tecnológicas, que cuando esto estaba en su auge o cuando recién empezaba acá en Argentina, había mucho capital dando vueltas en el mundo y también en Argentina o en Latinoamérica para invertir en startups en estadios tempranos o en estadios un poquito más avanzados, pero había flujo de capital. Estaba lo famoso que se decía del mercado estadounidense, que llegabas con un PowerPoint y una idea y te tiraban un palo verde por la cabeza, digamos, ¿no? Bueno, eso se cortó. Después de la pandemia se cortó. Los inversores, por la recesión económica global y el efecto post-pandemia en la economía, guardaron el capital y hoy le exigen, el mercado, los inversores le exigen a los emprendedores que tengan modelos de negocio rentables, que hagan el famoso bootstrapping de remangarse y de operar financiera y económicamente con lo que consigan de cobrar de sus clientes, porque le están agregando valor y ya están generando una solución. El famoso, no sé, Mercado Libre o alguna red social
que son modelos de negocios que demoren mucho en facturar, bueno, ese tipo de emprendimientos están un poco más complicados que los que ya van con una solución, producto o servicio concreto, y ya le pueden cobrar al cliente y vivir más del crecimiento en ventas que del financiamiento de inversores. Entonces, eso es algo que cambió muchísimo. Y lo otro que te diría que cambió es la velocidad con la que avanza la tecnología. Toda esta movida nueva de la Web3 ha cambiado mucho la forma de pensar los negocios, y es como que es una carrera. Mucha gente se está quedando atrás porque hay que actualizarse todo el tiempo, tanto el que sabe de software como el que toca de oído, pero tenés que entender para ver cómo lo implementas en tu negocio, y se está yendo al carajo. Entonces, nada, es bastante Obvio. abrumador para quien quiera abordarlo. Y consulto esto, me reinteresa el tema del invierno de las inversiones, que se le llama, por la que todas las startups están pasando también por esta, bueno, falta de financiamiento o, bueno, esta mejor decisión a la hora de invertir de los inversores. ¿Cómo lo viviste vos desde la incubadora? Y cómo, digamos, los startups sentís que se prepararon para eso? O sea, porque realmente muchos se asustaron también y esa, bueno, el asustarse tampoco te da ninguna solución, pero ¿qué viviste vos de adentro estando tanto en contacto con distintas startups? Bueno, justo cuando empezó la pandemia, yo acababa de salir de la incubadora y me lanzaba como independiente, pero sin embargo seguía muy conectada, digamos, que quedé parte de, digamos, del board de inversores y seguí muy vinculada al mundo emprendedor. Hubo quienes la vieron y empezaron a escuchar de la pandemia, de que se venía, y se prepararon, dichosos, no fueron la mayoría. Y hubo quienes negaron hasta el final y, bueno, como todas, muchas empresas y startups, nada, quebraron, cerraron. Eh, a ver, capital sigue habiendo, no es que se secó la fuente, nada más que no está tan disponible como antes. Yo creo que las startups lo que han tenido que hacer es adaptarse, planificar diferente. Por eso había también tantos despidos o reducción de costos y de personal como para ajustar, porque antes, no voy a decir que era un vivo de la pepa, pero era un poco más relajado. Ahora es como que se tienen que ajustar más y de vuelta enfocarse en conseguir resultados en el corto plazo, lo que es muy difícil para ciertos modelos de negocios, ¿no? No, no es tan fácil para todos, pero ha cambiado y muchos emprendedores se han podido adaptar a eso, y los que no, bueno, quedaron en el camino. Pero sí fue también una ventana de oportunidad porque todo se digitalizó, muchos procesos de algunas industrias como ser la educativa, la industria de la salud, el mismo agro, aceleraron su adopción de la tecnología gracias a la pandemia, y eso también benefició a los emprendedores que lo pudieron aprovechar. Pero bueno, cada caso es un mundo. Bien, espectacular. Y bueno, me parece que también voy a echar un poco en el tema de todo el tema de coach que vos estás trabajando, porque me imagino que hay mucha frustración también y esta frustración y digamos, intentarlo, eh, por ahí te pone en una situación mucho de burnout o de estar pasándola un poco mal en el momento de emprender. Y obviamente tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero no es, como decía al principio, desde mi lado yo lo viví como algo que no es tan sencillo, de salir mucho de la zona de confort y siempre está buenísimo tener, digamos, gente y apoyo que te pueda dar ese empuje. Y creo que es un poco lo que vos estás trabajando desde el lado del coach, el liderazgo, desde empujar a los emprendedores, digamos, a ser más humanos quizás y no tan máquinas. Y me parecía re interesante que lo leí en tu página y me gustaría como ir un poquito sobre ese tema. De una. Eh, vale la aclaración, yo no soy coach, no me formé, respeto mucho a los coaches, pero no tengo esa formación. Sí, lo mío es más asesoramiento, acompañamiento, y yo misma siempre trabajé mucho en mi desarrollo personal y en mi autoliderazgo, con herramientas un poco más duras y con herramientas más blandas. Siempre tuve como pilar la espiritualidad, la meditación, el autoconocimiento, y me costó durante mucho tiempo llegar con esas herramientas, ¿no?, al mundo emprendedor, porque siempre en la cabeza está facturar, levantar capital, hacer que el software funcione, y nos olvidamos un poco de las personas, ¿no? Y pasa en una startup y pasa en una multinacional. Y empecé a ver en startups que se volvían mucho más humanas, que había alguien dentro del equipo que le daba cabida a eso,
y veía que las cosas también funcionaban, ¿no? Lo empecé a ver en otro tipo de empresas, en diferentes industrias, y empecé a darme cuenta de que sí se puede, o sea, sí se puede trabajar de manera más humana y tener buenos resultados, que de hecho es la gran trampa. Todo el mundo dice, ay, pero si pierdo tiempo, gasto plata, no sé, en que mi equipo se capacite en herramientas blandas, o en hacer un retiro, o en tener un coach in-house, lo que sea, pierdo tiempo, pierdo dinero para cumplir mis objetivos financieros del Q, ¿no? Y en realidad no, si tu gente está mejor, va a producir mejores resultados. Y la verdad que bueno, estoy como en ese momento de utilizar esas herramientas con mis clientes, en los proyectos que me involucro, y también profesionalizarme más, ¿no? En esas herramientas, porque hay todo un mundo, hay también mucha desconfianza de esta cuestión más, bueno, a ver, tampoco no soy coach, no soy psicóloga, bueno, te acerco a las herramientas para que vos te conozcas, porque para mí mucho pasa por el autoconocimiento. Yo hace un tiempo que estoy en contra de las recetas quedan para la cocina. Después hay que entender a cada persona, a cada startup y cada mercado, hacer un diagnóstico y proponer un plan que encima se va a ajustar con el tiempo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las personas dentro de los equipos, que cada uno tiene que autoconocerse, hacer ese camino, ese viaje, y hay muchas herramientas después, pero a cada persona le va a resonar algo distinto, y hay personas que le entras más por lo espiritual, hay otras que le entras más por lo práctico, hay otras que llegan, como vos decías, al punto del burnout y ahí piden ayuda, hay otras que se dan cuenta antes. Eh, Algo que me fascinó, el año pasado escuché una charla TED del Chief Spiritual Officer de Wing Club. Pusieron a un acompañante terapéutico dentro del equipo y le dieron un cargo de C-level para acompañar a los procesos de ansiedad, de confusión, los desafíos emocionales de cada uno de los miembros del equipo para las tareas que tenían que hacer dentro y fuera de la startup también, ¿no? Y me pareció fascinante, me voló la cabeza. Puede haber gente que diga que he fumado, que he volado esto. Los chicos les funciona y diseñaron como su propia metodología, ¿no? Hay que tener también recursos y la determinación para, bueno, voy a invertir en un Chief Spiritual Officer, pero yo siempre digo que algo se puede hacer. Y para mí, el mundo de las metodologías ágiles ayuda a que esos espacios se abran, porque si vos te organizas mejor y el tiempo te alcanza y tenés ciertos rituales y ceremonias y tu equipo está organizado y sabes cuáles son tus prioridades, es más fácil que en algún momento alguien levante la mano y diga, che, no me estoy sintiendo bien, o tengo este problema, o mirá, estamos retrabados como equipo, o cómo podemos hacer. Bueno, y se presta para pasar ese siguiente nivel donde se empiezan a usar otras herramientas y se empieza a trabajar como más a nivel interno y surgen un montón de otras cosas, ¿no? Pero es medio como que un mundo desconocido para el mundo de Es negocios. que sí, me da la sensación que la gente lo debería, o sea, lo debe interpretar como, bueno, el rol de recursos humanos, el rol de people, pero es un poco más profundo, me parece, según lo que vos contás, y me parece que está buenísimo. El tema es cuántas startups lo pueden llegar a entender y lo pueden llegar a incluir entre los roles más importantes de la compañía, porque realmente es clave y realmente hoy muchas empresas tienen esos problemas y como decís vos, el equipo es lo más importante realmente y el tema de liderar los equipos, porque también esto es algo que tienen que tener incorporado muchas personas de quienes lideran como para poder también comunicar al resto del equipo esto y también las personas aprenden mucho del ejemplo y qué incorpora tu líder como para poder llevar a cabo también. Y bueno, Totalmente. junto con esto también, no, comentame. No, te iba a decir que, Ah. digamos, la iniciativa puede llegar a venir de cualquier persona, de los founders o dentro del equipo, y creo que tiene que estar en un estadio quizás un poco más avanzado de la startup como para empezar a pensar en estas cosas y probar y experimentar, pero con el nivel de sedentarismo que ganamos post pandemia, con el nivel de ansiedad que nos está generando la velocidad del cambio tecnológico, si no empecemos a mirar estas cosas, nos va a explotar la bomba en la cara. Sí, y quizás incluso se empieza un poquito antes con algunas herramientas que son más básicas en una startup como para poder llevar a ese nivel. Es como se empieza de granitos de arena, ¿no? Y empezar a implementar metodologías como OKRs o otras cuestiones que quizás son más básicas y que las escuchamos más seguido,
para poder llegar a esas metodologías que son un poquito más nuevas, porque no son simplemente nuevas y que la gente desconoce y probablemente el día de mañana sean súper, súper claves para toda compañía y que hoy la gente no lo incorpora por desconocimiento absoluto, digamos. Volviendo al tema de OKRs, que lo acabo de mencionar, yo vi en tu página que estuviste hablando mucho de OKRs y enseñás mucho sobre eso. Me gustaría que también, bueno, lo trabajemos acá, que nos cuentes un poco sobre qué es OKRs para quienes no conocen y cómo o sea, si vos lo recomendás o cómo implementarlo en tu startup. Bueno, la metodología de OKRs, que significa objetivos y resultados claves, viene de Google, o Google como que se le atribuyó su creación e implementación para proyectos súper dinámicos y exigentes en términos de innovación. Y lo que te permite, así como las metodologías ágiles, es trabajar en periodos cortos de tiempo, analizar resultados y aprender rápido para ver cómo cambiar. Esas son las claves, ¿no? O sea, las startups tienen que estar todo el tiempo aprendiendo del mercado y cambiando su modelo de negocio, su pricing, su modelo de comunicación, su estrategia de marketing, absolutamente todo. Entonces esto te permite ser súper flexible en ese sentido, pero aún así tener como un marco para no perderte en el caos. También es muy común que las startups se pierdan en el caos. Y yo he visto cómo hace la diferencia esto de OKRs o implementar Scrumban, que son también formas de gestionar y llevar adelante las tareas que salen de los OKRs. Está todo conectado, digamos, y se ven mucho los resultados que las startups obtienen porque te permite enfocarte mucho más. Entonces, básicamente plantearte pocos objetivos grandes como los más importantes. Siempre están las micro tareitas o, no sé, responder emails o la parte administrativa, pero como quizás dentro de áreas, dentro de la startup, depende de su tamaño, pero grandes objetivos, no más de 5 por trimestre, y dentro de cada objetivo que haya resultados claves concretos, es decir, algo que sea o quali o quanti, pero que te permita todas las semanas o todos los meses decir, che, ¿cómo viene el progreso de cumplimiento de este objetivo? Ah, en base a este resultado clave estamos a un 50%, en base a este otro resultado clave estamos en cero. Uy, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene sentido seguir haciéndolo así o lo cambiamos? O sea, como que te permite mucho analizar y tomar decisiones a partir de información y no de tu intuición o de lo que al CEO se le ocurra, ¿no? Entonces, eso es súper transparente también porque lo ven todos y después de ahí se bajan las tareas que van a parar a un tablero digital para gestionar las prioridades de cada semana y de cada día para cada miembro del equipo. O sea, si te lo pones a pensar es como que de lo general o de lo macro a lo granular. Entonces es como que para mí esa combinación de estas herramientas está buenísimo para gestionar cualquier equipo de trabajo. Como todo, hay que ponerlo en práctica, adaptarse, mejorarlo y ver qué vuelta de rosca le das vos que te sirve a vos, porque de vuelta no, las recetas no, digamos, no tratemos de copiar y pegar, sino adaptemos. Y me encanta ver cuando empresas o startups hacen esa adaptación y medio que la vuelven un poco suya a la metodología, pero eso requiere de darle mucha bola y estarla encima, y siempre alguien dentro del equipo que tome esa posta tiene que haber, porque si no, no se termina implementando o no se termina adaptando. Entonces, recapitulando, vos, ¿qué herramientas o metodologías o sea, considerás y recomendás en una startup implementar cuanto antes? Como OKRs, por ejemplo, otras que puedas llegar a mencionar. Sí, yo diría que primero tener en claro, bueno, a cuáles son las prioridades de la startup, porque tenés demasiadas tareas y muchas veces empezás tu día y no sabes para dónde arrancar. Entonces, definición de prioridades con alguna matriz de prioridades, es decir, cuál es lo más importante, qué es lo menos importante, qué es lo que tiene más impacto, ¿no? Porque a veces hacemos cosas que, nada, son medio inútiles. Hay que ver qué se puede descartar primero, o sea, hacer como esa limpieza, que hay mucha confusión en los estadios iniciales porque no sabes qué es lo que estás haciendo, básicamente. Y está bien que eso pase, o sea, hay que bancar un poco de esa ansiedad. Pero después, para mí lo que es Scrumban, que es la metodología Scrum con algún tablero de Kanban, donde vos tenés 4 columnas, donde tenés todas tus tareas, tu lista de prioridades de la semana, lo que estás haciendo el día a día y lo que tenés terminado, eso para un equipo de trabajo, aunque sea empezarlo a nivel individual, ¿no? Te ordena un montón, porque lo más importante es ese orden para saber en qué usas tu tiempo y para no quemarte todo ese tiempo, ¿no? Sino decir, bueno, tengo 8 horas, voy a lograr las 8,
o me voy a dar breaks, o me voy a dar momentos de creatividad, o me voy a dar momentos de networking, y me bloqueo la agenda para tener horas de trabajo más productivas y momentos un poco más dispersos, como que empezar por ahí, porque cada persona puede organizarse de acuerdo al estilo de cada persona, ¿eh? Hay gente que le funciona más una cosa que la otra. Yo antes era de bajarles toda la misma línea, y ahora me doy cuenta que yo soy estructurada y hay otra gente que es recreativa, cada uno a su manera. No hay que tratar de meterlo todo en la misma bolsa, sí tratar de que todos se encuentren en algún espacio. Si no es el tablero, que sea alguna reunión semanal o una reunión de retrospectiva de cierre. Pero bueno, para no irme, Scrumban es esto. Scrum, que tiene sus rituales, y Kanban, que es tema de tableros, esas dos combinadas. Y después OKRs, cuando ya llegas a un nivel donde, bueno, ya me puedo plantear objetivos y sé cómo medirlos, quizás para un estadio un poquitito más avanzado, combinar esas dos, para mí ya es un arranque espectacular. Gol, un golazo. Bueno, espectacular. Y también estuve leyendo, bueno, quiero volver un poco a vos y a tu experiencia, más allá de, o sea, desde la experiencia poder aprender nosotros. Estuviste mucho en contacto con mujeres emprendedoras y con todo el ecosistema de la mujer, y que acá somos dos mujeres, entonces no, digamos, me sale naturalmente tener que hablar de esto, que es algo nuevo, donde capaz no es nuevo que se está hablando mucho de esto, pero digamos, ¿cómo vos ves a la mujer en esta posición de emprendedora, y si estás de acuerdo, digamos, con que se hagan distintos eventos exclusivamente para mujeres, o si no estás de acuerdo, quizás crees que lo mejor es seguir adelante y no hacer hincapié en el foco de la mujer. Y también en Córdoba vi que hacen mucho hincapié en eso, entonces contarme vos cómo ves a la mujer en este ecosistema. Tuve la oportunidad también desde una ONG en la que soy parte, de Mujeres Emprendedoras en Latinoamérica, y desde la tesis que hice para mi maestría en Londres, de ampliar un poco el espectro de a qué definimos mujer emprendedora, ¿no? Y, y la primera como declaración o opinión que quiero establecer es como, está buenísimo la posibilidad de emprender. Para mí hay que hacer una distinción entre en qué país estás viviendo, cuál es el mercado en el que estás, si emprender es una opción por decisión o por necesidad. Porque es un arma de doble filo. De repente tus días tienen 48 horas, no se te desdibuja el límite entre tu vida personal y tu trabajo, y el nivel de estrés al que estás sometido es altísimo, para hombres, para mujeres, para todos. Entonces, como que hay una trampa de decir, bueno, emprendamos más, fantástico, pero capaz que hoy hay una necesidad de emprender porque el mercado laboral no está cubriendo necesidades de las personas, o porque el Estado y las políticas no pueden diseñar un ecosistema que cubra esas necesidades laborales, ¿no? Entonces, a veces eso para mí es como una trampita. De la mano de eso, entramos las mujeres que venimos como muy reprimidas o en un segundo plano, como un rol de quedarse más en la casa, o de diferencia salarial, de quizás no acceder tanto a los estudios y todo el tema de la familia para quienes la tienen. Entonces también ahí hay otra trampa, que es, de repente se te suma a tu vida que ya, nada, mantenés tu casa y crías a tus hijos, del emprendimiento que es esta full life, ¿no? Entonces, para mí hay que traer a la mesa este tema de, excelente que las mujeres entremos más en el mercado laboral y emprendamos, o igual de urgente tiene que ser la agenda de cómo hacemos para que las condiciones sean igualitarias, desde la casa, desde el vamos, y Eso te iba a después decir desde la casa. O sea, tal cual. desde que antes yo sentía que, bueno, la mujer era la que se quedaba en la casa y tenía que cuidar a los chicos y demás, y hoy ya eso no existe. O sea, hoy está completamente por igual el tema en muchos casos, en otros no, e incluso en otros casos es al revés. Entonces, digamos, ¿por qué también se habló mucho de esto, y en muchos casos se toma el tema desde un lado que bueno, que cómo se emprende, digamos, llevando adelante las otras tareas que se tienen, pero en realidad no creo que vaya por ese lado, sino es, bueno, cambiar el mindset de la gente también, y de cómo visualizan a la mujer emprendedora, y cómo se posiciona esa mujer en el mercado y en el mundo de la startup. Totalmente, totalmente. Y ha cambiado mucho menos de lo que creemos. Yo tengo un grupo de amigos súper deconstruido, y a veces me doy vuelta y estamos todas las mujeres en la cocina y los hombres al lado del asador. Y me pongo loca, ¿entendés? O sea, no ha cambiado tanto como necesitamos. Tenemos que seguir poniendo el tema en agenda porque tiene que cambiar mucho más.
si queremos que haya más mujeres emprendiendo, ¿no? Y también está toda esta movida de muchas mujeres que, nada, decidimos decir, bueno, no quiero maternar, o nunca o no ahora, y me quiero dedicar más a mi carrera. Está habiendo mucho más de eso también, ¿no? Y hay un tabú que es muy común entre las mujeres, que es el miedo a decir me gusta la plata. O sea, quiero hacer esto, sí, me apasiona, no sé, hacer tortas y cupcakes, pero me gusta la plata. O sea, quiero ganar Como plata dice haciendo algo que Shakira, me gusta. las mujeres facturan. Exacto, exacto. Shakira lo trajo a la mesa. Entonces, nada, no está mal, para nada está mal. Está bueno también hacer esta distinción de que ya hay estudios que hasta cierto nivel de cubrir todas tus necesidades, hasta ahí llega la satisfacción que te da el dinero, después tenés que trabajar en otras cosas para ser feliz, pero todos necesitamos esa línea de base, ¿no? Y que esa línea de base se redesdibuja entre países y demás, pero al margen de eso, Obvio. es como, bueno, y sí, necesitamos dinero para vivir y nos gusta darnos nuestros gustos, vivir cierto estilo de vida, entonces está bueno tener claro eso y ver qué combinación de trabajo o emprendimiento te da eso que querés. O sea, para mí primero es definir tu estilo de vida y la vida que vos querés vivir y después elegir ese camino más profesional. Entonces también está bueno como blanquear eso, sobre todo para tanto mujeres, que son las que más están entrando en el mundo laboral y emprendedor, pero también para los hombres, por supuesto, pero quizá los hombres vienen con otro mandato y es como que no les da tanto pudor decir eso y las mujeres un poco sí. Entonces para mí está bueno romper digamos, esa creencia. Y después el tema de eventos y encuentros, para mí está buenísimo el tema de la sororidad, hace muchísima falta. Hay que combinar eventos mixtos con eventos solo mujeres también, y ampliar a todas las otras disidencias de género, a la diversidad. Pero está bueno tener ese espacio donde te encontrás con alguien que te entiende, porque no es lo mismo la discriminación que una mujer recibe frente a un inversor solo por ser mujer que la que recibe un hombre. Con eso no vas a poder empatizar con un amigo emprendedor hombre. Necesitas otra que lo haya vivido y que te muestre ese ejemplo. Necesitamos muchos role Aparte, models sí, para animarnos. es tremendo el auto boicoteo que se hace en muchas personas y el síndrome del impostor y un montón de cosas que se hablan y se escuchan y lo poco que se abordan estos temas cuando no hay, digamos, esa energía femenina en un equipo, ¿no? O sea, lo importante es trabajarlo y trabajarlo desde un lugar donde se puede llegar a abordar, porque lo que yo siempre digo es, si no hay una energía femenina en el equipo, esto ni siquiera se toca el tema. Y eso es lo que me parece que hay que también trabajar y tratar de mezclar eso en los equipos de cada uno, en los liderazgos, meter, nada, simplemente un diferente punto de vista y más mujeres para poder llevar adelante también ese cambio, porque es importantísimo. Y esto que decías vos Eh, de los inversores, que me interesa, que vos decís que, bueno, que la mujer se intimida quizás ante bueno, un inversor o quizás tener esa conversación. ¿Vos crees que es más difícil o que fue más difícil para las mujeres de este último tiempo, eh, nada, como posicionarte y poder levantar capital? Porque también hay pocos, hay menos, no hay pocos, hay menos inversores mujeres, hay muchas más hombres también en el mundo de la otra vereda. Entonces, bueno, también hay que lograr ese equilibrio en las dos partes para poder llegar a un cambio. antes de responderte eso, quería tocar lo que habías comentado de la energía femenina. Yo creo que hay gente que dirá, no existe tal cosa, pero todos tenemos energía femenina y masculina. Está el tema de las nuevas masculinidades también, ¿no? O sea, un equipo de solo Obvio. hombres, ¿por qué no habla de emociones y por qué no tiene en cuenta estas cosas? Por cómo fueron educados, ¿no? Por una sociedad y por un contexto que les enseñó que no está bien llorar, no está bien sentir y que solamente ir y hacer. Entonces, no solamente poner la voz de la mujer en la mesa, sino también hablar de las nuevas masculinidades y que los hombres también se transformen. Porque tranquilamente en un equipo de solo hombres puede haber estas cuestiones sin necesidad que sea una mujer. Creo mucho en la diversidad, está demostrado y hay estudios que dicen que cuando los equipos son diversos rinden mucho mejor, pero está bueno tener en cuenta eso para poder empezar a ablandar estos espacios y traerlos a la mesa. Y de vuelta, 100%. ¿qué pasa? En el mundo emprendedor, en el mundo económico, no hay lugar para decir, che, ¿sabes que hoy estás mal y no podés? Está bien. No, porque hay que facturar, porque hay que rendirle a los inversores, porque el mercado es competitivo. Entonces hay una disociación entre el mundo biológico y el mundo económico que es terrible,
que a mí me alarma muchísimo y que me cuesta ver soluciones porque vamos todos a eso, productividad y facturar y competir y ganar, y nos olvidamos de que somos personas. Entonces es re importante tenerlo en cuenta dentro de un equipo porque nos olvidamos de quién somos, básicamente, ¿no? De qué somos. Y volviendo a lo que decías de los inversores, yo creo que un buen inversor o inversora sabe detectar una buena inversión cuando la tiene al frente, sea mujer o sea hombre. Obviamente que puede haber excepciones y puede haber gente muy discriminadora, pero cuando tenés tus números en orden y es un negocio que está bueno y vos como equipo, indistintamente de tu género, tenés las capacidades, te van a invertir, no te va a costar. Sí, quizás hay una cuestión más en el aire de esto cultural, que el hombre como que discrimina más a la mujer, desconfía. De vuelta, estamos en una transición mundial y no voy a exagerar mundial porque hay muchos países que no están ni en esta, o sea, pero bueno, hablemos quizás más de cierto del mundo occidental, pero sí está abriéndose mucho y yo creo que las mujeres que han tenido buenos negocios no les ha costado tanto conseguir inversión. Puede haber casos que vengan y me digan, che, Male, sí, me pasó esto, todo bien, pero creo que se trata más de eso. Pero sin duda que todas hemos vivido y seguiremos viviendo esas discriminaciones en el ambiente laboral y por ser mujer simplemente, lo cual es la cosa más injusta y sin sentido del mundo, pero bueno, este es el mundo en el que Sí, vivimos y hay que seguir luchando para cambiarlo. sí, 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 aquí estamos, tratando de cambiarlo. Bueno, y por otro lado, justo hablabas a nivel mundial porque hablabas del tema bueno, dijiste recién, depende en qué país y qué cultura, y se me disparó a mí la pregunta de cómo vos viviste, fuera completamente del tema de género y demás, me voy de nuevo a la parte startup, ¿cómo vos viviste? Porque ahí vi que fuiste parte de un programa en Israel, y quiero saber qué percibís vos de los startups, y cómo emprenden en distintos lugares, estos emprendedores, ¿no? O sea, valga la redundancia, cómo desarrollan sus compañías en la TAM o en el resto del mundo, y la TAM realmente crece muy rápido. ¿Por qué crees que hay tantos emprendedores en la TAM? Y contanos un poquito de Israel también. Creo que en el mundo hay dos o tres ecosistemas emprendedores muy fuertes, entre ellos Silicon Valley e Israel, que cada uno surgió y se dio por cuestiones diferentes, particularmente en Israel. Hace muchísimos años, como todos sabemos, viven en guerra y tienen un ejército. Y culturalmente, socialmente, es obligatorio para todo niño y niña o adolescente de 18 años, cuando sale del colegio, ingresa por 3 años al ejército, a menos que haya una excepción, que es muy raro. Entonces, todos tienen que hacer el servicio militar por 3 años. Ese servicio militar ya de por sí es súper exigente. Hay una cuestión que, digamos, que se llama como que la élite de ese ejército, donde está en el libro que se llama Startup Nation, que habla de Israel como una nación emprendedora, que los niños los empiezan a monitorear desde el colegio y ver cuál es el 1%, cuál es el 1% más inteligente. Y los monitorean hasta que entran en el ejército y ahí como que los reclutan para formar esta élite, que son los que hacen más las estrategias, la tecnología. O sea, es una locura. Y ahí Ajá. sale este grupo, ¿no? Y este grupo, cuando termina el ejército, en el medio hacen muchos viajes por Latinoamérica, se vienen a viajar por Latinoamérica, justamente, como mochileros, y después se vuelven a Israel, la mayoría, y empiezan sus startups. Y ya se creó ese grupito de elite de startups tecnológicas que vienen como que en gran mayoría de este 1% del ejército que estaban como en la parte más top, ¿no? Entonces, es sabido en el mundo que la guerra promueve el avance de la tecnología, lamentablemente, pero bueno, entonces por eso también Israel tiene ese fenómeno y ha crecido como ecosistema muchísimo y desarrollado mucha tecnología. No digo que esté bien, solo digo que es así. Y en Latinoamérica creo que hay mucho desarrollo emprendedor por necesidad, porque vivimos en economías tercermundistas que a veces no ofrecen oportunidades laborales o calidad de vida, y entonces la gente elige emprender para vivir mejor, porque quiere plata, o sea, porque quiere estar mejor, porque también porque le gusta el desafío y porque quiere ser su propio jefe, pero también por esa necesidad económica. Entonces, talento hay porque somos muy resilientes por todas las cosas que tenemos que vivir en la diaria. Los emprendedores argentinos son muy codiciados en el mundo por las crisis que siempre transitamos. Tenemos habilidades que son muy valoradas en el mundo emprendedor. Y con la globalización ya hay inversores de Asia que ven a Latinoamérica como mercado. Entonces se empieza como a dinamizar este ecosistema emprendedor global y hace que sea
entre comillas, más fácil emprender desde Latinoamérica porque accedes a otros mercados, accedes a otros inversores y puedes tener clientes y tener un negocio digital a nivel global mucho más rápido, ¿no? Creo que esas son algunas de las cuestiones. Bien, y perdón, vuelvo a Israel porque quiero hablar sobre tu paso por Israel en ese reality que estuviste. Si nos querés contar un poquito más cómo fue que estuviste ahí, contar, bueno, sobre qué fue el programa que hiciste y en qué te ayudó, ideal. Bueno, la historia empieza que yo formé parte y sigo formando parte de una ONG global que se llama Global Shapers, que es creada por el Foro Económico Mundial, que son jóvenes líderes en no sé, 200 ciudades, o no sé cuántas ciudades en el mundo, porque no solo las capitales, sino varias ciudades más. Y ya hay como 10.000, más de 10.000 miembros. Entonces formas parte de esa ONG, haces proyectos locales en tu ciudad, estás muy conectado globalmente con la red de jóvenes. A partir de esa red yo me entero de una pseudo beca o semi beca que había para un programa para emprendedores tecnológicos en Israel. Entonces me entero de esa beca que se llama Schusterman, la fundación, que son una pareja de judíos que viven ahora en Estados Unidos, pero financian mucho la educación en Israel y promueven mucho esta conexión global de la comunidad, no solo judía, sino la comunidad no judía, para que vayan a Israel y conozcan. Hay muchos de estos programas para que uno se amigue más con Israel y como que el marketing del país, ¿no? Entonces, nada, te llevan allá por un fee bastante accesible, ellos cubren todo el resto, y es una semana completa y se llaman realities de diferentes temas. Yo fui el tecnológico, después está reality storytellers, reality music, reality women. Para, y no quiero dejar de aclarar, porque no sé si lo vas a decir, vos fuiste la única becada de Latinoamérica, Sí, y eso, nada, también es súper grosso para vos, así que, nada, quería aclararlo. buenísimo. Sí, ese año, que fue 2017, fui la única latinoamericana, fue un desafío también, el síndrome del impostor de por medio, bueno, varias cosas. Y estaba rodeada de norteamericanos, básicamente, había muchos norteamericanos, y éramos un grupo de 40 personas, todos trabajando en tecnología, y fue una semana intensiva donde nos sumergimos en el ecosistema emprendedor de Israel y en la cultura de Israel, ¿no? El país es muy chiquito, entonces viajamos por todas partes y conocimos, como te decía, este elite del ejército, después conocimos el mundo de las startups, conocimos un montón de fundaciones que apoyan el desarrollo emprendedor ahí, conocimos emprendimientos tecnológicos de los, digamos, de estas comunidades más cerradas, donde todos comparten los recursos y viven cada uno en su casa, pero comparten la lavandería, el auto, las familias, los hijos se crían medio como Ah, comunitariamente y tienen su startup tecnológica exitosa ahí adentro, por ejemplo. Es una locura. espectacular. Es que Nada, y fue una vivirlo debe ser una experiencia. locura. Sí, sí, para mí fue conocer un mundo totalmente diferente. Fue una gran experiencia que me abrió mucho la cabeza, me permitió conectar con otras personas. Después de ahí promoví que muchos amigos argentinos postulen a esa beca en sus diferentes verticales y se han ido para allá. Entonces, nada, es una red que está muy activa. Si uno se mete y busca, las becas están abiertas, cualquier persona puede postular, o sea, no, tenés que tener ciertos requisitos, pero no es muy exigente. Tenés que tener cierta conexión, que te interese Israel por algún motivo, como siempre. Y, y nada, siempre están buscando hacer actividades, mantener la red. Un dato de color muy curioso, a mí me gusta mucho agradecer. Y cuando yo conozco a personas y paso un buen momento, me impactan, que yo busco a la persona y trato de agradecerle personalmente, ¿no? Y si no se puede, por manera digital. Cuando yo me fui a Israel, me agarró, mi vuelo era vía Estambul, la escala era por Estambul, y estalló un golpe de Estado en Estambul en ese momento. Entonces, cuando yo estaba en Ezeiza por subirme al avión, todo el mundo estaba devolviendo su pasaje porque nadie se animaba a subirse a un avión que iba a hacer escala en Turquía en ese momento. Y tuve mucho miedo, cancelé mi vuelo y he hablado con mi pareja, con mi madre, con mis amigos, qué sé yo, y en un momento un amigo me dice, che, andate igual. Y yo dije, sí, me tengo que ir No, igual. Y voy y le digo, che, ¿me devuelves mi pasaje? Me voy. Y me dice el tipo, sí, obvio. Me subo al avión, había 12 personas, nunca vi un avión de ese tamaño tan vacío. Fue un viaje muy estresante porque estaba sin conexión y todo el tiempo tipo decía, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Adelante mío tenía dos turcos que habían pagado el wifi del avión y estaban viendo videos de cómo la gente se tiraba bombas Molotov. O sea, hermoso. me muero.
Bueno, yo, no sé, rezándole a todas las deidades, cuando llegamos a Turquía, el golpe de Estado es como que se había frisado, no logró avanzar, ¿no? Pero el aeropuerto era un caos, tipo, aviones estacionados en cualquier parte, valijas por todas partes, lleno de gente en el piso, así como de explotado de gente el aeropuerto. Habían entrado con armas, así es, solamente 6 horas antes de que yo aterrice. Todos los vuelos cancelados, bueno, fue una experiencia muy traumática. Finalmente llegué a Israel. Cuando me bajé el avión, le di un besito al piso, no podía creer. Y cuando termina la experiencia, le escribo un email a esta señora Schusterman, creadora de la fundación, le agradezco por todo y le cuento de mi experiencia. Y ella me dice, yo creo en las coincidencias, dice, a mí me cancelaron el vuelo del 9-11 y casi me subo en ese avión y no me tuve que subir porque me la habían cancelado. Así, No me me quedé digas, me quedé de cara, sí, sí, tremendo. qué Así que, locura. sí, No, bueno, es, una experiencia tremenda. Hay que animarse. hay que Resumen, animarse, hay hay que que animarse. agradecer y hay que animarse. Mi familia y mis amigas Eh, dicen que soy media loca, media arriesgada, pero bueno, cada uno con su criterio. pero está buenísimo, está bárbaro y también es parte de salir de la zona de confort que hablábamos al principio. Así que yo soy fan de eso también, de tirarse, de arriesgarse y bueno, o sea, hay que mandarse siempre. Te pregunto porque recién el tema del programa me disparó una pregunta que me hacen muchos emprendedores que están en un estadio hiper temprano, que es esto de, bueno, me meto en un programa, no me meto en un programa, quiero ser acelerado, no quiero ser acelerado, y se habla mucho de esto del smart money, que bueno, muchas aceleradoras también invierten en tu compañía, y lo importante de esto, ¿no? De dinero inteligente sería como que alguien realmente te ayude y que realmente sea una pata para vos en tu compañía, una persona más del equipo, más allá del dinero que invierta, ¿no? Contanos un poco eso y desde vos de tu experiencia, de haber estado en incubadora, de haber hecho programas, que realmente si crees que esto es importante y por qué lo crees tan importante. Para mí hay que hacer programas y aplicar siempre, 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 a todo, y hacer lo posible para ir y para participar. Cuando ya tenés algo, cuando ya saliste a validar, cuando ya te topaste con el mercado, viste, en ese estadio, no, también está bueno ir a un Startup Weekend y en esas 54 horas cranear tu idea, es divertido si estás empezando, ¿no? Pero después, para que le agregue valor a tu emprendimiento y a vos como emprendedor, está bueno tener como alguito para llevar algo sobre lo que trabajar en el programa, ¿no? Y te agrega mucho más valor. Y lo más valioso de los programas es el networking. Tengo el caso de un emprendedor amigo que se fue a una aceleradora en Miami y uno de sus mentores terminó siendo el creador de Netflix. Y No, 5 años después le invirtió en su siguiente startup. O sea, nada, cosas muy locas. qué Pero lindo. el networking con pares y con mentores es re valioso. A ver, el know-how está en internet ya, pero que te cuente alguien la experiencia de cómo lo está haciendo o cómo lo hizo, eso no tiene precio. Y eso es lo que dan esos programas, más allá del dinero. El dinero siempre viene bien para una startup, pero aunque no te den ni dinero, pero te paguen, no sé, el alojamiento y el viaje, anda, hacelo, aplica porque te agrega un montón de valor. Y son chapitas que uno va juntando sellitos de confianza para el próximo que venga. Es más fácil que te ponga ese sello porque ya vio otros sellos por detrás. Y el Smart Money, por supuesto que siempre es bienvenido. Si no tenés otra alternativa, recibí el money que sea, pero si viene de alguien que tiene experiencia emprendedora, startupera, lo que le falta para mí, o que se está logrando ahora en Latinoamérica, es esta vuelta de rosca, que el emprendedor exitoso que vendió su startup le invierta al próximo emprendedor. Y se dé esta cadena de inversores que ya emprendieron. Y no solamente inversores que quieran poner plata o inversores que son empresarios tradicionales. El inversor que fue startupero es el mejor inversor. A ese hay que tratar de buscar. Todavía en Latinoamérica quizás no hay tantos, están empezando a ver. Pero esa es la posta. No, qué lindo, es que sí, me imagino, e incluso desde el lado de emprendedora, bueno, una de las cosas que a mí me gustaría estar del otro lado también alguna vez, porque también esa esencia emprendedora no es algo que se estudia, ¿no? Y que se googlea y que puedes aprender
de lo que es ser parte de una startup, y también te permite aprender mucho y aprender mucho de la persona, digamos, que vos estás trabajando. Un inversor que haya pasado exactamente por lo mismo que vos está espectacular y es súper recomendable. Pero sí, también hay muchos manotazos de abogado que muchas empresas lo que hacen es terminar, bueno, agarrando de cualquier lado justamente porque necesitan guita y por ahí no lo piensan tan bien, o no piensan también que quizás no es la solución salir a buscar cualquier capital que vaya a invertir en tu compañía, sino más bien, bueno, alguien que realmente valga la pena y que realmente ayude en la compañía, en la startup. Bueno, Male, me quedaría hablando horas y horas, porque la verdad es que me parece súper interesante y quiero, nada, que nos cuentes dónde te encuentran y qué estás haciendo hoy, digamos, un poco sobre realmente estos programas, estos cursos que vos estás dando, porque me parece que esto puede ayudar a muchos emprendedores. Sé que lo dijiste al principio, pero quiero que lo repitamos ahora, que estamos terminando. ¿Qué programas das y dónde te encuentran para todos los que estén aquí presentes, que puedan contactarse? Bueno, me pueden encontrar en las redes, más que todo LinkedIn, estoy como más profesionalmente y publico más de proyectos y demás. Instagram, estoy con una pata como mucho más personal y espiritual para el que esté necesitando ese tipo de herramientas. Después en mi web está la info de los cursos que tengo disponibles. Hay cursos gratuitos, hay cursos pagos. Todo el tiempo estoy haciendo muchas alianzas con otras empresas o emprendedores. Me gusta mucho hacer cursos en colaboración con otros. Así que eso siempre lo estoy comunicando a través de las redes o en la web. Y también me pueden escribir de manera directa y invitarme a tomar un café virtual. Hermoso, hermoso. Bueno, Male, muchas gracias y nada, ha sido un placer tenerte, bueno, y que todos puedan conocer sobre tu experiencia. Vi un poco bueno, la página tiene un montón de información, ¿vale? De todo lo que hizo, de haber sido parte de un montón de distintos, bueno, ecosistemas emprendedor, de la incubadora, este viaje, este programa que hizo. La verdad que está buenísimo y está bueno también que todos puedan acceder a esa información, por eso tu página está bárbara. Y bueno, gracias a todos por estar ahí escuchando y muchas gracias. Gracias, Angie. Un placer enorme. Nada, el mayor de los éxitos para Working Mates y todo lo que están haciendo. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Nos vemos, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición. Bye. Adiós.